Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Perú. Soy Farid Cajat, conductor del podcast. Hoy voy a hablar de la PEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés, cuya cumbre se realizó este año en nuestro país. Habría que empezar diciendo que los estados participantes no se reconocen como tales, se habla de economías y no de países o estados. ¿Por qué? Porque la República Popular China no reconoce a Taiwán como un estado independiente, sino que la considera o lo considera una provincia rebelde, pero tiene relaciones económicas con Taiwán. Y en ese sentido acepta ser parte de foros económicos internacionales de los que participa Taiwán siempre y cuando no se le llame país o estado. En segundo lugar, APEC promueve el comercio, la inversión y el desarrollo, pero claro, se cuestiona su eficacia dado que sus decisiones no son vinculantes, es decir, no son exigibles legalmente, no hay obligación de cumplirlas. Pero aquí habría que añadir algunas dimensiones que hacen entender la importancia de APEC. En la medida en que los países parte coinciden realmente en posiciones de política pública, aunque no tengan la obligación jurídica de aplicar lo acordado, suelen hacerlo. Además, en APEC se avanzan negociaciones de acuerdos que luego no necesariamente van a coincidir con el conjunto de miembros de APEC, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ¿no? El llamado TPP. Las negociaciones empiezan en cumbres de APEC. En cumbres de APEC se realizan reuniones bilaterales o actividades que no tienen que ver necesariamente con la cumbre, como la reunión bilateral entre la presidenta del Perú y el presidente de China para inaugurar el puerto de Chancay por vía remota. Y además es importante este foro porque incluye 4 países que, como vamos a ver, son importantes en el sistema político internacional: Estados Unidos, China, Japón y Rusia. Los 3 primeros, Estados Unidos, China y Japón, son las 3 mayores economías del mundo. Y a su vez, Estados Unidos, China y Rusia son las 3 principales potencias militares del mundo. No necesariamente por nivel de gasto de defensa en el caso de Rusia, pero Rusia tiene el segundo, tal vez el primero, en número de ojivas nucleares, tiene el segundo arsenal nuclear del mundo, después únicamente de Estados Unidos. China tiene el tercero, y China sí es el segundo país con mayor nivel de gasto de defensa, pero muy por debajo de Estados Unidos, que tiene por sí solo cerca del 40% del gasto de defensa global. Además, en APEC se encuentran, como dije, economías que dan cuenta de cerca del 40% de la población total del mundo y casi 50% del comercio mundial. No lo había mencionado, pero también hay otra cosa importante: hay un foro empresarial que se realiza de manera simultánea con la cumbre de APEC. Y claro, el país que organiza la cumbre aprovecha la ocasión para, en presencia de empresarios representativos de las principales economías del mundo, presentar las propuestas u oportunidades de inversión que tiene el país anfitrión, cosa que hizo Perú en esta ocasión.
Entonces sí tiene una importancia relativa mayor de lo que el carácter no vinculante de sus decisiones podría hacer creer. Dicho todo lo cual, sin embargo, hay que hacer constar que el contexto en el que surge APEC era totalmente distinto al contexto político internacional el día de hoy. APEC se crea en 1989. Cuando se crea APEC no había una guerra comercial, como la denomina el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre su país y China. Estados Unidos no había adoptado una deriva proteccionista como la que adopta a partir del primer gobierno de Donald Trump, pero que continúa con el gobierno demócrata de Joseph Biden. Y una de las pruebas de ese giro proteccionista de los Estados Unidos es que el acuerdo transpacífico, que excluía explícita y deliberadamente a China, porque según Obama, el presidente que lo suscribe en representación de Estados Unidos, tenía entre sus propósitos garantizar que junto con otros acuerdos fueran Estados Unidos y sus aliados y no China quienes impusieran los términos del comercio internacional. Ese es un acuerdo del cual Donald Trump se retira en el primer día de su gestión presidencial en 2017. Entonces, ese es un cambio significativo. APEC, que era un foro de cooperación económica, pero fundamentalmente de promoción de la liberalización del comercio. Eso no es posible en un contexto en donde las dos primeras economías de APEC y simultáneamente las dos primeras economías del mundo, Estados Unidos y China, sostienen un conflicto comercial en el que se acusan mutuamente, y con razón en ambos casos, de llevar a cabo medidas proteccionistas contrarias a las reglas del comercio internacional. Otro cambio dramático es en el plano estrictamente geopolítico. Cuando se crea APEC, se hablaba de convertir el G7 en el G8. Recordarán que el G7, o Grupo de los Siete, era un grupo que integraba las 7 mayores democracias capitalistas del mundo, 7 mayores por tamaño de economía, ¿no? Tamaño de PBI. Las 7 grandes democracias capitalistas luego se convierten en el G8, Grupo de los 8, porque a esta se suma Rusia, país que no era precisamente una democracia y tampoco era una de las mayores economías del mundo, por lo menos no una de las 10 primeras, pero sí una potencia nuclear. O sea, se creía que en el contexto postsoviético la relación entre los países de la OTAN y Occidente en general, por un lado, y Rusia por el otro, podía ser distinta a lo que había sido la relación de confrontación entre el Pacto de Varsovia, alianza militar liderada por la Unión Soviética, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alianza militar liderada por los Estados Unidos. Pero como sabemos, esas expectativas de cooperación creciente con Rusia llegaron a su fin hace ya unos años, pero el punto de quiebre definitivo es la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Rusia. A partir de ese momento, la OTAN empieza a apoyar decididamente a Ucrania en su guerra con Rusia, y habría que recordar que en el contexto de la guerra en Ucrania, el presidente ruso termina siendo objeto de una orden de arresto internacional por parte de la Corte Penal Internacional, que ahora le impide viajar a algunos países miembros de esa corte que están dispuestos a admitir el pedido de extradición solicitado por la Corte. Entonces, comprenderán que pese a lo auspicioso que era este foro como medio de negociación y cooperación internacional cuando comenzó, ha ido perdiendo relevancia por las razones que acabo de describir. Lamentablemente es probable que esa pérdida de relevancia continúe con la gestión de Donald Trump, por varias razones. Bueno, y por si hubiera prueba de que Trump no le da una gran importancia, a veces acuden los presidentes electos pero aún no en ejercicio, o jefes de Estado electos pero aún no en ejercicio,
a las cumbres de APEC. Pero Donald Trump no lo hizo en las dos ocasiones en que esas cumbres paradójicamente se realizaron en nuestro país. La cumbre de 2016, cuando ya era presidente electo, las elecciones de Estados Unidos fueron en ambos casos, en 2016 y 2024, unos días antes de la realización de la cumbre. Y así como no estuvo en 2016, Trump tampoco vino a la cumbre de 2024. Aquí entra a tallar además otro factor. Trump considera que en materia de cooperación económica y en particular comercial, dado que Estados Unidos tiene la mayor economía del mundo, es el mayor mercado mundial, tiene un mayor poder de negociación cuando se habla de acuerdos comerciales de carácter bilateral, que cuando se habla de acuerdos comerciales en foros tan amplios como APEC, ¿no? Que como dije integra entre otras economías significativas a las tres o tres de las cuatro mayores economías del mundo, porque si no me equivoco, Japón ya ha sido superado por Alemania como la tercera economía mundial. Pero en todo caso, Donald Trump ha sido reacio a involucrarse en negociaciones comerciales que trasciendan el ámbito bilateral, o incluso ahí donde lo hacen, como el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, forzó una modificación o una renegociación para favorecer la posición relativa de Estados Unidos. Es decir, en otras palabras, ahora que Trump ha vuelto a ser elegido presidente de los Estados Unidos, es probable que la pérdida relativa de importancia de APEC como foro de negociación económica se prolongue cuando menos durante la segunda gestión de Donald Trump, tal vez incluso después de esta, porque como ya indiqué, el gobierno de Joseph Biden ha mantenido, 1, el proteccionismo comercial de Trump y 2, la relación de confrontación con China, a quien ambas gestiones consideran el principal rival estratégico de los Estados Unidos. De hecho, esa consideración empieza con la gestión de Barack Obama. Recordarán que es Barack Obama el que dice por primera vez: Estados Unidos debe reducir su presencia militar en Oriente Medio y Europa para concentrarla en la región donde está la principal amenaza de seguridad y está el principal competidor económico al mismo tiempo de Estados Unidos en el mundo, la República Popular China. Es lo que Obama llamó el pivot al Asia, o Asia, el continente asiático. Eso es algo que, sin usar el término pivot hacia el Asia, ha vuelto a utilizar el que probablemente sea asesor de seguridad nacional del gobierno entrante de Donald Trump, Michael Waltz, en un artículo junto con un académico de la Universidad de Georgetown que publicó en la revista The Economist, donde dice precisamente que la razón por la cual Estados Unidos debe reducir su presencia militar en Ucrania y Oriente Medio y ayudar a poner fin a los conflictos en esas regiones es porque debe concentrar recursos y atención ahí donde está la prioridad en materia de seguridad para Estados Unidos, que es el Indo-Pacífico y en particular China. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente podcast. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.